Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que es tu copyright n teniendo un dúo fantástico. Hoy prepulrense para algo realmente especial, porque vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de la moda. Pero no en cualquier moda, sino en una revolución superíndice 3N que es tú, sacudiendo los cimientos de lo que creamos saber. Como Abru Rene adivinado por el título, vamos a analizar en profundidad el desfile de Halil Ibrahim y Esla. Un evento que, como ver Urene, es absolutamente imperdible. Si eres un apasionado de la moda, un curioso empedernido o simplemente buscas algo nuevo e inspirador, has llegado al lugar correcto. Este vídeo es lleno de detalles, análisis y opiniones sobre esta propuesta innovadora que es dando que hablar en todas partes. Que sin mudes preámbulos, los invito a quedarse hasta el final para no perderse ni un solo detalle de esta revolución superíndice 3N en la moda. Y hablando de no perderse nada, si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Les prometo que siempre encontrarán contenido interesante y entretenido. Ahora adentro copyright monos en este desfile que ha causado tanto revuelo. Halil Ibrahim y Esla, dos nombres que si aún no los conozcas, estoy segura de que recordaru ese a partir de ahora. No son simplemente más menosadores, son visionarios, artistas que utilizan la ropa como lienzo para expresar ideas, emociones y sobre todo, una profunda comprensión superíndice 3N del mundo que nos rodea. Este desfile, es que una simple presentación superíndice 3N de ropa, es una declaración superíndice 3N de intenciones. Es un manifiesto de una nueva era en la moda, donde la creatividad se fusiona con la sostenibilidad, la inclusión superíndice 3N y la conciencia social. Desde el momento en que la primera modelo pisó superíndice 3 la pasarela, supimos que vamos presenciando algo diferente, algo especial. Lo primero que llama la atención superíndice 3N es, sin duda, la paleta de colores. Lejos de los tonos neutros y clásicos que a menudo vemos en las pasarelas, Halil Ibrahim y Esla apuestan por una explosión superíndice 3N de colores vibrantes, audaces y llenos de vida. Rojos intensos, azules copyright-tricos, verdes esmeralda y amarillos solares se combinan en combinaciones inesperadas, creando un impacto visual impresionante. Pero no se trata solo de colores llamativos por llamar la atención superíndice 3N. Cada color parece tener un significado, una historia que contar. El rojo, por ejemplo, puede representar la pasión superíndice 3N y la fuerza, mientras que el azul podría simbolizar la calma y la serenidad. La audacia en el uso del color es una constante en la propuesta de este dúo creativo, rompiendo con la monotonía y el minimalismo que a menudo dominan las pasarelas. Piensen en un atardecer en el Mediterráneo, donde el naranja y el rosa se funden en un abrazo ardiente, o en la profundidad del océano, donde el turquesa y el añil crean un universo de misterio. Esa es la sensación que evocan las combinaciones cromáticas de Halil Ibrahim y Esla. Pero la paleta de colores es solo la punta del iceberg. La verdadera magia reside en los más menosos en sí mismos. Halil Ibrahim y Esla no se limitan a seguir las tendencias, las desafían, las reinventan y las superan. Sus creaciones son una mezcla copyright-tica de estilos, influencias y copyright-nicas. Vemos siluetas fluidas y vaporosas que contrastan con cortes copyright-tricos y estructuras arquitectus superíndice 3-nicas. Prendas oversize que se mezclan con otras ajustadas, creando un juego de proporciones interesante y dinámico. Imaginen un vestido largo de seda, casi etéreo, que se mueve al ritmo del viento, pero que al mismo tiempo se ve interrumpido por un corsé rígido que define la cintura y crea una silueta dramática. O un abrigo de lana de gran tamaño que envuelve el cuerpo como un abrazo, pero que se complementa con unos pantalones ajustados que estilizan las piernas y le dan un toque moderno. La clave está en la yuxtaposición, en la capacidad de combinar elementos aparentemente opuestos para crear un conjunto armonioso y sorprendente. Y hablando de copyright-nicas, la habilidad artesanal de estos más menosadores es evidente en cada puntada, en cada detalle. Bordados intrincados, aplicaciones de pedrería, estampados originales y texturas inusuales son solo algunos de los elementos que hacen que cada prenda sea una obra de arte única. Se nota que han invertido tiempo y pasión superíndice 3N en cada creación superíndice 3N, cuidando hasta el mood de ese mínimo detalle. No estamos hablando de una producción en masa, sino de piezas creadas con mimo y dedicación,
donde cada adorno, cada pespunte tiene un propósito y contribuye a la belleza del conjunto. Los bordados, por ejemplo, no son simples adornos, sino intrincadas narraciones visuales que cuentan historias y evocan emociones. Las aplicaciones de pedrería, cuidadosamente seleccionadas y colocadas, capturan la luz y crean destellos de magia que iluminan el rostro y realzan la figura. Los estampados, originales y exclusivos, reflejan la personalidad y la visión del mundo de los diseñadores. Y las texturas, desde la suavidad del cashmere hasta la rugosidad del denim, aportan una dimensión táctil a las prendas, invitando a ser acariciadas y disfrutadas. Pero lo que realmente diferencia este desfile de otros es su mensaje subyacente. Alil Ibrahim y Esla no solo quieren vestir a la gente, quieren inspirarla. Quieren promover un mensaje de inclusio superíndice 3N, diversidad y autoexpresión superíndice 3N. En su desfile vimos modelos de todas las edades, tallas y orígenes. Mujeres y hombres que representan la belleza en todas sus formas y manifestaciones. Y esto no es solo una cuestión superíndice 3N de marketing o de seguir la corriente de lo políticamente correcto. Se trata de una convicción superíndice 3N genuina de que la moda debe ser accesible a todos, independientemente de su apariencia o condición superíndice 3N. La belleza no es un estereotipo, sino una cualidad que reside en la diversidad y la singularidad de cada individuo. Alil Ibrahim y Esla lo demuestran en cada una de sus creaciones, diseñando ropa que realza la belleza natural de cada persona, sin importar su edad, talla, origen o identidad de género. Sus modelos no son simples maniquíes, sino personas reales con historias que contar, que transmiten un mensaje de empoderamiento y confianza en sí mismos. Además de ese, Alil Ibrahim y Esla son fervientes defensores de la sostenibilidad. Utilizan materiales orgánicos, reciclados y de origen con diéresis copyright tico en sus creaciones. Trabajan con artesanos locales y apoyan prácticas de producción superíndice 3N responsables. Su objetivo es crear una moda que sea bella por dentro y por fuera, que no solo nos haga sentir bien al llevarla, sino que también copyright N contribuya a un mundo mejor. En un mundo cada vez más preocupado por el impacto ambiental de la industria de la moda, Alil Ibrahim y Esla se erigen como un ejemplo a seguir. Su compromiso con la sostenibilidad no es una simple estrategia de marketing, sino una parte integral de su filosofía creativa. Utilizan materiales orgánicos como el algodón cultivado sin pesticidas ni fertilizantes químicos, o el lino, una fibra natural y biodegradable. Reciclan materiales como el denim usado, transformándolo en nuevas prendas con un estilo único y original. Y se aseguran de que sus proveedores cumplan con estándares éticos y laborales, garantizando que los trabajadores reciban un salario justo y trabajen en condiciones seguras y dignas. Y es que, en definitiva, este desfile es una celebración superíndice 3N de la creatividad, la individualidad y la esperanza. Es una invitación superíndice 3N a abrazar nuestra propia singularidad, a expresarnos libremente a través copyright S de la ropa y a construir un futuro S justo y sostenible. La moda no es solo una forma de vestir, sino una forma de comunicar quiénes somos y qué creemos. Alil Ibrahim y Esla nos invitan a utilizar la ropa como una herramienta de autoexpresión, para mostrar al mundo nuestra personalidad, nuestros valores y nuestras aspiraciones. Nos animan a romper con los estereotipos y las convenciones, a experimentar con diferentes estilos y a crear nuestro propio look único y personal. Las críticas han sido, en su mayoría, muy positivas. Los expertos en moda han elogiado la originalidad de los diseños más menos, la calidad de los materiales y el poderoso mensaje que transmiten. Algunos han llegado a compararlos con grandes nombres de la industria, como Alexander McQueen o Vivienne Westwood, por su capacidad para romper barreras y desafiar las convenciones. Sin embargo, también copyright N ha habido algunas voces críticas que consideran que algunos de los diseños más menos son demasiado arriesgados o poco comerciales. Pero en mi opinión superíndice 3N, esta es precisamente una de las mayores fortalezas de Alil Ibrahim y Esla. No tienen miedo de experimentar, de innovar y de alejarse de lo establecido. Y es esta audacia la que los convierte en verdaderos revolucionarios de la moda. La verdadera innovación siempre genera controversia. Aquellos que se atreven a desafiar el statu quo y a romper con las normas establecidas a menudo son incomprendidos o criticados. Pero son precisamente estas personas las que impulsan el progreso y marcan la diferencia en el mundo. Alil Ibrahim y Esla han demostrado que no tienen miedo de correr riesgos, de explorar nuevos territorios y de crear algo diferente.
Y es esta valentía la que los distingue de la multitud y los convierte en verdaderos líderes en la industria de la moda. Desde mi punto de vista, este desfile es un hito en la historia de la moda. Marca el comienzo de una nueva era, donde la creatividad se une a la conciencia social y la sostenibilidad. Alil Ibrahim y Esla nos han demostrado que la moda puede ser mucho más que simple ropa, puede ser una herramienta para el cambio, una forma de expresar nuestras ideas y valores, y una fuente de inspiración superíndice 3N para un mundo mejor. Profundizando un poco más, podemos destacar la influencia de diversas culturas en el trabajo de Alil Ibrahim y Esla. Se percibe un eco de las tradiciones textiles de Oriente Medio, con sus ricos bordados y estampados geométricos, fusionado con la estética minimalista y vanguardista de la moda escandinava. Esta mezcla inusual crea una identidad visual única que trasciende las fronteras y celebra la diversidad cultural. Se aprecia también una fuerte conexión con la naturaleza, reflejada en el uso de materiales orgánicos y en la paleta de colores inspirada en paisajes naturales, desde el verde intenso de los bosques hasta el azul profundo del océano. Analizando las siluetas, se observa una clara intención de desafiar los cánones de belleza tradicionales. Las prendas oversized, que envuelven el cuerpo sin marcar las curvas, se contraponen a otras más ajustadas que resaltan la figura. Esta dualidad crea un juego de proporciones interesante y dinámico, que invita a reflexionar sobre la relación entre el cuerpo y la ropa. Los cortes asimétricos y las superposiciones de tejidos añaden complejidad y movimiento a los diseños, creando una sensación de fluidez y libertad. En cuanto a los accesorios, destacan los bolsos de gran tamaño, confeccionados con materiales reciclados y adornados con detalles artesanales. Los zapatos cómodos y funcionales se alejan de los tacones vertiginosos y apuestan por la practicidad y el confort. Las joyas minimalistas y elegantes complementan los looks sin robarles protagonismo. El impacto del desfile de Alil Ibrahim y Esla va más allá de la mera presentación de una colección de ropa. Se trata de un evento que ha generado un debate sobre el futuro de la moda, sobre la necesidad de adoptar prácticas más sostenibles y éticas, y sobre la importancia de promover la inclusión y la diversidad en la industria. Estos diseñadores no solo crean ropa, sino que también inspiran un cambio de mentalidad, invitando a la gente a reflexionar sobre sus hábitos de consumo y a ser más conscientes del impacto de sus decisiones. Y ahora, llegando al final de este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos visto CEU Superíndice 3 Mo Alil Ibrahim y Esla han revolucionado la moda con un desfile imperdible, lleno de colores vibrantes, diseños más menos originales y un poderoso mensaje de Inclusiu Superíndice 3N, sostenibilidad y autoexpresiu Superíndice 3N. Hemos analizado la paleta de colores, las copyright técnicas artesanales y el mensaje subyacente de este desfile que ha causado tanto revuelo en el mundo de la moda. Y hemos visto CEU Superíndice 3 Mo estos diseños más menos adores estu, N marcando el comienzo de una nueva era, donde la creatividad se une a la conciencia social y la responsabilidad ambiental. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este desfile. ¿Les gustaron los diseños más menos os? ¿Están de acuerdo con el mensaje que transmiten? ¿Creen que Alil Ibrahim y Esla tienen el potencial de convertirse en grandes nombres de la moda? Du copyright gemme sus comentarios en la sección Superíndice 3N de abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, por favor du copyright gemme un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan descubrir esta revolución Superíndice 3N en la moda. Y si aún no se han suscrito al canal, copyright están esperando. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Recuerden que siempre encontrar contenido interesante y entretenido sobre moda, belleza, estilo de vida y mucho más. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el Superíndice 3 Simo. Adiós.